Cuando el Señor Jesús estaba próximo a ser sacrificado, se aproximaba su crucifixión, era el tiempo de Pascua, se aproximaba ese momento y Él les anunciaba su muerte, pero a la vez, al hablar de toda esta situación que se venía ante sus 12 apóstoles, los cuales le habían visto hacer milagros, los cuales lo habían visto ver cómo se desenvolvía con palabra de sabiduría, aún así surgieron dudas, ¿verdad?, entre ellos, de tal forma que si recordamos esa escena, ¿verdad?, donde pues Judas estaba por traicionarle y entregarle, siendo que era uno de los 12 que le acompañaba, de los que había visto cada uno de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho en su andar por esta tierra. Sin embargo, el resto de los 11 que también le seguían iban a huir, iban en determinado momento a abandonarlo. Incluso recordamos el pasaje de Pedro, ¿verdad?, que siempre nos los ponen como ejemplo, ¿verdad?, el que siempre tenemos la imagen de él como un hombre recio, fuerte. Sin embargo, cuando él ve que va a ocurrir esta tremenda tribulación, ahora sí podemos mencionarle así, de lo que iba a ocurrir con el Señor Jesús, él estaba presto a decir que él no huiría. Sin embargo, el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces. Entonces ellos, a pesar de haber visto todo eso, de haber convivido con él, les asaltó la duda. Dice ahí en Marcos 14, 17 al 20, dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, Jesús dijo: de cierto o cierto que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Entonces vemos cómo cuando venimos al Señor, y a pesar de que disfrutamos, ¿verdad?, de su presencia, conforme pasa el tiempo y pasan circunstancias en nuestra vida, entra cierta incertidumbre y cierta duda en nuestro caminar. Vamos a recordar aquí un pasaje histórico como fue el de Cristóbal Colón, ¿verdad?, cuando él venía, bueno, a lo mejor él no sabía que iba a descubrir América, pero cuando veían que no llegaban y no llegaba su tripulación, empezó pues a cundir la desesperación, ¿verdad?, entre ellos, como era natural, y esa inquietud por la tardanza de no llegar hacia el lugar que ellos esperaban, pues empezaron a correr murmuraciones y empezaron a amotinarse, ¿verdad?, en contra de Cristóbal Colón, sobre todo cuando les apretó el hambre, la sed. Y bueno, total, los embarga la duda. Vemos algo tan tremendo, vamos a decir que esto es tan humano, pero a la vez tan carnal, por así decirlo, que si vamos a Lucas 7, versículos 18 al 21, vamos a ver qué dice ahí. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vemos cómo aquí Juan el Bautista se está refiriendo a él, quien había ya bautizado al Señor Jesús y había sido testigo, ¿verdad?, y siendo parte de la escena donde ve descender el Espíritu Santo como paloma, ¿verdad?, hasta el Señor Jesús, y escuchar aquella voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él obedecer. Sin embargo, cuando viene la tribulación, cuando viene pues los sinsabores, ¿verdad?, de nuestras vidas,
y que yo estoy seguro, quizás algunos tengan testimonios más fuertes del que acabamos de ver, pero como dice el hermano, este es un caso extremo. Sin embargo, mi esposa y yo también escuchamos un testimonio recientemente de un hermano en Cuauhtémoc, donde él pues alaba al Señor, él es músico, y su hijo empezaba a ayudarle también y eran como, vamos a decir, trotamundos, ¿verdad? Andaban de iglesia en iglesia predicando y llevaban un mensaje musical del Señor. Y finalmente, bueno, no se lo voy a contar por si algún día viene y nos lo cuenta él, ¿verdad? Pero matan a su hijo. Y curiosamente la canción que cantamos ahorita, él la canta. De ahí fue la primera vez que la escuché yo, precisamente él, y decía yo, híjole, este hombre cómo puede estar dando ese testimonio sin que siquiera se le quiebre la voz, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que a veces vienen circunstancias en nuestra vida y tratamos de alejarnos, ¿verdad? Alejarnos, huir del Señor, abandonarle. A veces las cosas no van como quisiéramos, a veces nuestra comodidad se ve perturbada, ya sea que porque los problemas económicos nos asedian, parece no tener solución, la salud se ve mermada, vienen conflictos, a veces chismes triviales entre los mismos miembros de la iglesia, y el hermano me volteó a ver muy feo, yo ya no voy. Y empiezan por circunstancias tan simples que nada que ver con lo que acabamos de escuchar en el video, y tendemos a huir y abandonar la carrera. Entonces a veces la vida del mundo nos parece más cómoda. Por eso el hermano ahorita del video, ¿verdad? Decía el que pues es el que es alabador pues tiene un costo, ¿verdad? Tiene un precio que tenemos que saber afrontar, sabiendo que pues la victoria está dada. A veces nuestras circunstancias, aunque se van envueltas por la muerte, la enfermedad y los problemas económicos que nos asedian, esto es nada por lo porvenir. Entonces a veces huimos y traicionamos de una manera que huimos de nuestros deberes cristianos, ¿verdad? Nos parece más cómodo el mundo y abandonamos los deberes cristianos en el hogar, los abandonamos como proveedores, a veces los abandonamos como esposo, lo abandonamos como padres, como hijos. Ya no digamos de los que huimos de los deberes con el cuerpo de Cristo, es decir, con la iglesia. También esto a veces da motivo a que nos tengamos ese deseo, ¿verdad?, de huir de esa manera. Y lo más triste es que huimos del compromiso de compartir y esparcir el reino de los cielos, que para eso fuimos mandados y encomendamos. Y lo más triste es que cuando, habiendo conocido al Señor y habiendo nacido como una nueva criatura, nos empezamos a desenvolver en nuestra carne. Es decir, huimos hacia nuestra carne. Cuando se nos hace más cómodo las cosas placenteras del mundo y cuando vamos hacia los placeres temporales del mundo, en realidad nos estamos refugiando en nuestra carne y nos estamos alejando, huyendo del Espíritu de Dios, donde sabemos que somos con Él una sola criatura. Vamos a ver ahí Gálatas 3:3, donde dice, Gálatas 3, versículos 3 y 4. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando llegamos a recibir al Señor, pues siempre nosotros venimos ya conformados y hechos a la altura y a la estatura de este mundo, ¿verdad? A las normas que nos marca el mundo. Y cuando llegamos al Señor, ahorita también voy a recordar lo que dijo el hermano durante el momento de la Santa Cena, ¿verdad? Parece que nos dijeran en ese momento que los problemas se acabaron, que vienes a una vida cómoda, tranquila, y no se trata de eso, sino se trata de
de quién te dio la vida eterna. Se trata de que de ahí en adelante, aunque tengas un recorrido tortuoso, y que lo vas a tener, un recorrido tortuoso, porque el Señor mismo dijo, en el mundo siempre tendréis aflicción, pero recordar que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a nuestro caminar cristiano, en ese andar pasamos por un estado que pues, podemos decir de incertidumbre. En cualquier momento, ¿verdad? Ante la aflicción, ante las situaciones que no suceden las cosas como nosotros quisiéramos, de acuerdo a nuestros propios planes, empezamos a alejarnos y no vamos caminando hacia un rumbo de una vida de santidad, que es el objetivo principal de este camino. Vamos a leer y poner ahí aquí en la pantalla Hebreos 12:12. Este versículo nos va a ayudar mucho porque aquí nos vamos a dar cuenta de que dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, cualquiera que sea tu problema, tu circunstancia, siempre tenemos que levantar las manos caídas, nunca en derrota. Las rodillas, ¿verdad?, no deben estar paralizadas, sino dobladas ante el Señor. Entonces, es la única manera que vamos a mantenernos en la senda derecha para nuestros pies, para que no nos salgamos del camino. A veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cuándo es la entera santificación? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo y nos bautiza? O sea, como que quieren armar circunstancias que tienen que ver mucho con ceremoniales o con cosas así, cuando todo esto es una realidad de vida constante. La realidad de vida constante es de que tengamos consciente que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros. En todo momento, en las circunstancias más adversas, está con nosotros. Por eso a veces yo pongo el ejemplo, si tú entras a un tugurio de mala muerte, no vas solo, va el Señor. Qué vergüenza, ¿verdad?, que te vea cuando vas y cortejas a una mujer y estás en adulterio. Qué vergüenza, pues se supone que el Señor va contigo. Entonces, cualquier circunstancia, sea de placentera o no placentera, el Señor siempre está a través de su Espíritu Santo con nosotros. Por lo tanto, el sentir dudas, pues es, vamos a decir, muy humano, pero también muy, muy carnal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo en todo momento. Creer en aquel, o sea, Cristo, que es quien nos suministra el Espíritu y que habita en nosotros. Vamos a ponerlo ahí en Gálatas 3:5 para que no quede duda y esto refuerce el concepto que acabamos de decir. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos suministra el Espíritu? Cristo, ¿verdad? Acuérdense de Romanos 8:2. Él es el Espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu. Todos esos son versículos que compaginan con eso. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí me gustaría que en su Biblia subrayaran eso, Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Él nos suministra su Espíritu dentro de nosotros, Él está en nosotros. Entonces, ese es el suministro de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos falta? Pues hacerlo que sea una realidad. Cooperar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cooperar, ¿cómo cooperamos? Negando la carne.
Yo les había dicho ya hace un tiempo que nuestro Dios en sus planes no está mejorar la carne tiene que morir. La carne es corrupta, la carne mora el pecado. Cuando nos referimos a la carne, en la Biblia nomás tiene dos sentidos: o se refiere toda carne a todo ser humano, o se refiere a la carne en corrupción, nuestra parte antigua, nuestro antiguo Adán, como lo vimos en una de las clases que acabamos de ver, el primer Adán, ¿verdad? Que es de la tierra, es animal, pero eso no es lo que se queda, sino el segundo Adán, que es Cristo, el Señor, el que da el espíritu de vida, ¿verdad? Entonces, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el propósito de todo esto es de que, a pesar de las incertidumbres de nuestra vida, de las caídas que podamos nosotros tener, nuestra carrera, nuestra meta es hacia crecer a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces es el momento en que nosotros vamos a ir avanzando en santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación la han tratado de definir. Voy a hacer algunas referencias vamos a decir, de los grandes paladines del evangelismo, como en este caso Juan Wesley, que dijo: la santificación en el sentido propio es una libertad instantánea de todo pecado e incluye un poder instantáneo dado en ese momento para permanecer unido a Dios. Entonces, no hay forma que te separes de Dios siempre y cuando tú vivas en tu nueva naturaleza. Cuando tú te desenvuelves en tu antigua naturaleza, no estás unido al Señor. Hay que recordar aquí que todo lo que proviene de la carne es enemistad contra Dios. Tu carne, hermano, es enemistad con Dios. Entonces, no nos desenvolvamos ahí, sino vamos a permanecer unidos al Señor. Hay que recordar que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos, y que si no estábamos unidos a Él, nada podéis hacer. Entonces, la santificación es una obra divina de gracia, es decir, es gratuita, que purifica el corazón del creyente, lo purifica del pecado, el pecado que nos decían a nosotros religiosamente, pecado original, es decir, el pecado con el cual ya nacemos porque nacimos en carne. La palabra dice: el hombre ciertamente carne es. Entonces, este proceso es subsecuente a la regeneración, se asegura, tiene que estar asegurada y queda asegurada por la sangre expiatoria del Señor Jesucristo, y se efectúa por el bautismo en el Espíritu Santo. Es condicionada por la consagración completa a Dios, recibida por la fe, e incluye el revestimiento instantáneo para el servicio. Entonces, nosotros somos al servicio del Señor, ¿sí? Nosotros venimos a servir. Cuando estamos aquí en la iglesia, venimos a servir, no nada más a ser servidos, sino a servir unos a otros. Hay que recordar también la última escena sobre la cual estábamos hablando, que el Señor Jesús tomó agua, una tina con agua, y lavó los pies de los apóstoles para darles a entender que Él venía a servir. Pero nos está dando el ejemplo y el mensaje que nosotros a eso venimos, a servir. Vamos a ver ahí Hebreos 12:15. 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nunca hay que perdernos, hermanos, del camino. Nunca hay que salirnos de la
de esa salida. Cuando se refiere aquí raíz de amargura y nos estorba, definitivamente está hablando y apelando a nuestras emociones. Nuestras emociones son parte del alma y de nuestro yo, ¿verdad? De nuestras experiencias previas. A veces crecemos y nos desenvolvemos en esta vida arrastrando amargura por sucesos que ocurrieron en nuestro pasado. Nos lastimaron, ya sea nuestros propios padres, nuestros propios hermanos en la carne, nuestros propios hermanos en espíritu, ¿verdad? Que somos todos nosotros. Y a veces vamos engendrando amarguras que nos van estorbando en nuestro paso y en nuestra vida cristiana en forma constante, de tal manera que aún muchos los hace desistir. Por ahí vamos a ver noticias, ¿verdad? De hermanos que antes los conocimos en los caminos del Señor y que al ratito ya no están en los caminos. O a veces nosotros mismos nos empezamos a desenvolver consciente o inconscientemente en nuestra carne. Por eso ahí la palabra dice que tengamos cuidado, porque cuando empezamos a practicar el pecado, nuestro entendimiento se va entenebreciendo. De tal manera significa que al rato hacemos aquello como si fuera algo normal, cuando es abominación para el Señor. Y llega de tal manera a ser la práctica aquella del pecado que nuestra conciencia se cauteriza. ¿Qué quiere decir que se cauteriza? Cuando estamos en el Señor y caemos en pecado, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, y sentimos que aquello está mal. Pero hasta ahí la conciencia todavía está puesta en el Espíritu, está puesto en nuestra nueva criatura, que está unida al Señor. Y entonces tú pecas, te levantas y vuelves a los caminos del Señor. Pero cuando tú empiezas a ser practicante del mismo pecado y reincidente del mismo pecado y del mismo pecado, llega un momento que tu conciencia queda cauterizada. Es como una cicatriz en la piel. Cuando nos quemamos la primera vez, arde, ¿verdad? Y duele mucho. Nos pasan los días, los meses y nos volvemos a lastimar en el mismo lugar y nos vuelve a recordar que nos lastimamos con aquello mismo. Pero llega un momento que si lo practicamos tanto, queda una cicatriz que ya no sentimos absolutamente ninguna sensación ahí, no sentimos el piquete. Lo mismo pasa con nuestra conciencia cuando nos volvemos practicantes del pecado. Entonces se cauteriza la conciencia. Al cauterizarse quiere decir que le hemos puesto una barrera al Espíritu Santo, y ya no nos estamos obviamente desenvolviendo en nuestra nueva naturaleza, sino nos estamos desenvolviendo en la carne. Entonces, cuidado con las raíces de amargura que engendran odio, celo, contienda, venganza. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, y hay que subrayar, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces nosotros debemos estar atentos, nuestros ojos espirituales, hacia la amonestación del Espíritu Santo y hacia la enseñanza que nosotros estamos recibiendo a través del Espíritu Santo y a través de nuestros pastores o de quienes nos guían, de que toda plática, toda predicación, pues en realidad estamos anunciando al Señor, como dice aquí la palabra, pero amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, el propósito final es de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces ese debe ser nuestro objetivo en cuanto al camino a la santificación.
Entonces, cuando vengan las dudas, hay que recordar esto, que viene en Hebreos 12, versículos 3 al 5. Y esto yo creo que hay que ponerle un apartado especial en nuestra vida. Cuando vengan las dudas de abandonar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana, cuando vengan nuestras dudas, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo como sucedió en previo a la última cena, cuando estaban por celebrar la Pascua? Cuando te pase esto, dice la palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces nuestro ánimo no debe de decaer, porque nosotros simple y sencillamente no hemos resistido hasta el extremo, ¿verdad?, de perder la sangre, ¿verdad? No hemos sufrido tal contradicción, ¿verdad?, de aquel que, no habiendo pecado en él, tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder remitir, o que tuvieses tu remisión de los pecados. Entonces, el objetivo de esto es que, independientemente de nuestras circunstancias, debemos siempre alabar con nuestra vida, alabar al Señor siempre y en todo momento, porque Él está en cada una de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Él nos ha revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a su imagen, nos vamos a ir renovando día a día hasta el pleno conocimiento de Él. Entonces, en nuestro rumbo cristiano, nunca perder el camino, nunca salirnos de Él, y que nuestro objetivo sea la santidad, es decir, hechos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando venga nuevamente tribulaciones, yo espero que no al extremo como el hermano, ¿verdad? Híjole, de veras, si se enchina el cuero, ¿verdad?, nomás de pensar esas circunstancias, y seguir alabando al Señor. Y sobre todo, seguir nuestra vida cristiana, seguirla hasta llegar a la perfección, que es la perfección en el amor. Cuando digo ser hechos a la imagen de Cristo, es la perfección en el amor. Y la perfección en el amor es de que nos amemos unos a otros, y no por circunstancias tan simples de que me volteó a ver feo el pastor, me volteó a ver feo el hermano, ya tiro la toalla y me voy. Amén. Bueno, yo pienso que pues con todo lo que hemos vivido esta mañana, yo sé que muchos de nosotros hemos intentado o hemos tratado, ¿verdad?, de alejarnos, de huir, y a veces preguntamos: ¿seré yo, Señor? Como cuando Cristo dijo: pues me van a traicionar. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar ya para despedirnos. Si alguno necesita oración o alguno necesita suministración por parte aquí de los pastores a través del Espíritu Santo, les voy a pedir que pasen hacia el frente. Yo sé que todos hemos pasado por circunstancias tremendas donde hemos renegado contra Dios, hemos renegado de nuestra vida cristiana, pero es momento de hacer una reflexión y de hacer reconciliación con el Señor. Señor, sabemos que por medio de ti somos más que vencedores, porque por medio de aquel que nos amó, yo estoy seguro, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, nos despojamos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, porque en ti, Señor, queremos correr en tu presencia, queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos, Señor, los ojos en ti, puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufriste, Señor, la cruz. Fuiste menospreciado por todos, fuiste esclavado por nuestros pecados. Señor, en esta mañana, Señor, reconocemos que en algún momento hemos tratado de escapar y huir de tu presencia ante circunstancias muchas veces triviales de nuestra vida. Pero gracias, Señor, gracias que por tu divina presencia en nuestras vidas podemos mantener nuestro camino, y que por la puritita gracia, por tu puritita misericordia, es de que nos encontramos de pie ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre glorioso de Cristo Jesús.